En el vídeo de hoy voy a ver los 10 errores más comunes que cometen los alumnos en segundo de bachillerato y también a la hora de preparar la PAU. Responderé a la pregunta de cuándo hay que comenzar a estudiar la PAU y también voy a ver qué ha cambiado con la nueva selectividad. Comenzando por el primer error es solo estudiar los 15 días o el mes que te dejan en tu instituto. Esto no es suficiente. Necesitas por lo menos empezar a prepararlo unos meses antes y lo mejor, aquellos alumnos que sacan muy buena nota, que sacan más de un 13, comienzan a preparar la selectividad en enero. Desde enero ya comienzan a hacer simulacros de exámenes, fin de semana a fin de semana, y así llegan con mucha más seguridad y además el hecho de ver que tú tienes más dominio del temario, que te lo sabes mejor que el resto de compañeros, te va a decir, vale, estoy seguro de eso. Estoy seguro de mí mismo y voy a llegar a la PAU y lo voy a abordar. Entonces, ese es el primer error. De verdad, no te conformes con esos 15 días. Y no te quejes por si en tu instituto te dan 15, 16, 17. Ahí ya está el pescado vendido. Tienes que comenzar a estudiar antes. Y esto lo paso con el segundo error. El segundo error es estudiar solo repasando, leyendo una y otra vez el temario o haciendo resúmenes. Esta es la fórmula que siguen los alumnos que no sacan buenas notas, que no llegan bien preparados a la PAU. Esto no lo tenemos que hacer. ¿Cómo vas a estudiar? Vas a estudiar con simulacros de exámenes de selectividad. Vas a estudiar pensando en cómo son los exámenes. Entonces, hasta donde hayas dado. Hoy en día tienes 20.000 inteligencias artificiales que le puedes decir, yo he dado hasta el tema 1, tema 2 y tema 3 de historia. Hazme o cógeme exámenes de años anteriores que se basen en esto, o preguntas que se basen en este tema. O yo solo he dado límites y derivadas. Pues cógeme ejercicios solo de límites y derivadas. Y a partir de ahí extraes los ejercicios y preparas un simulacro hasta donde hayas dado. Conforme vaya avanzando el curso vas a poder hacer más. Pero esa es la forma correcta, practicar desde el primer momento con ejercicios de selectividad, porque así vas a llegar al examen y vas a estar mucho más familiarizado con el formato y además te habrás puesto a prueba, que es lo que necesita nuestro cerebro para automatizar procedimientos, para memorizar asignaturas. Vamos ahora con el tercer error y es pensar que con la preparación del instituto es suficiente. Si quieres sacar muy buena nota, si quieres sacar un 12, un 13, con tu preparación del instituto, por mucho que saques muy buenas notas en el instituto, no va a ser suficiente. Yo siempre hago el símil de la Liga y la Champions. Tú puedes ganarle al Elche, puedes ganarle al Español, puedes ganarle a cada uno, ¿no? Tendrá sus equipos. Pero un Madrid, Barça, Atlético pueden ganar a la mayoría de equipos de la Liga. Pero luego cuando van a la Champions y se tienen que enfrentar con otros equipos europeos, pues lo tienen mucho más difícil y les cuesta mucho más enfrentar al Bayern de Múnich, al Manchester United o al Manchester City. Pues esto es igual. La preparación del instituto está muy bien si quieres aprobar selectividad, pero si quieres sacar muy buenas notas y sobre todo si queremos sacar más de un 13, que es muy difícil sacar más de un 13 en selectividad, necesitamos algo extra. Necesitamos algo extra y eso es llevar una preparación aparte, buscar adelantarte en el temario respecto a lo que vas viendo en clase, buscar ampliar, buscar ejercicios más difíciles, buscar irte a otras comunidades autónomas y sobre todo en matemáticas y ver ejercicios de otras comunidades autónomas. Esto es lo que hace falta, es decir, tienes que ir un pasito más allá si quieres sacar más de un 13 en selectividad. Más puntos. Notas del instituto. ¿Entonces las notas del instituto no son importantes? No, obviamente, ganar la liga es importante. Es muy importante y no es sencillo. Que a veces pensamos, no, segundo de bachillerato es sencillo. No, segundo de bachillerato no es sencillo. Ese es el cuarto punto. Las notas del instituto. ¿Cómo hay que afrontarlas? Hay que tratar de sacar la máxima nota posible, sobre todo el primer trimestre y el segundo trimestre hay que enfocarlos bastante a sacar esas buenas notas en el instituto, porque tenemos que pensar, y esto lo voy a ir comentando a lo largo del vídeo, tenemos que tener siempre en nuestra cabeza
cómo se distribuyen las notas de la PAU. Y tenemos que pensar que de los 14 puntos que podemos llegar a sacar en la PAU, 6 provienen de la media del instituto, de primero y segundo de bachiller. Si hacemos una media, nos daremos cuenta, si lo haces en tu casa, de que 3 puntos provienen de tus notas de segundo de bachillerato. Es decir, de 14 puntos de la PAU, 3 puntos provienen de tus notas de bachillerato. Por lo tanto, son importantes, por supuesto que sí. 3 puntos en la PAU es muy importante, sobre 14. Y no vamos a pensar, no vamos a cometer ese error que hacen muchos alumnos de, no, yo ya estudiaré cuando llegue la PAU. Perdona, si ya estás, el primer examen que hagas en segundo de bachiller ya te cuenta para la PAU, para tus notas de la PAU. Vamos ahora al quinto error que tengo aquí anotado, y es preparar en base, de nuevo, volvemos ahora a la estructura de cómo se organizan las notas en selectividad y cómo se organizan las notas de la PAU. Tienes que tener claro una cosa, y es que la PAU son 14 puntos. De esos 14 puntos, 6 provienen de la media del instituto, de lo que saques en primero y segundo de bachiller. Pero luego tenemos 4 puntos que ya son exámenes de PAU, exámenes de esos días, que son de la fase en general, de esa fase general donde vas a tener lengua, donde vas a tener historia o filosofía, donde vas a tener primera lengua extranjera, que normalmente es inglés, y donde vas a tener mates o latín, o mates de ciencias sociales. Y también puedes tener lengua cooficial, valenciano, euskera, galego, lo que tengas, dependiendo de tu comunidad. Bueno, y luego además tenemos la fase específica, los 2 exámenes que mejor nos salgan de la fase específica, que puede ser, por ejemplo, química y biología. Vale, tenemos que tener muy claro todo esto porque vamos a dedicar más tiempo a la preparación a aquellas asignaturas que más nota cuentan. Por ejemplo, matemáticas te cuenta 3 puntos, porque te puede contar en la fase específica, perdón, en la fase general, 1 punto. Y te puede contar 2 puntos en la fase específica, si te sale muy bien. El mismo examen. Entonces, no le vamos a dedicar lo mismo a una asignatura que te cuenta 3 puntos, mates, como a lengua o a inglés, que solo nos cuenta 1 en la fase general. Esto cuesta de entender. Haré otros vídeos al respecto. Pero esto es muy importante. Muy importante, dedicarle más tiempo, por ejemplo, química, nos podemos llegar a tener 2 puntos en la PAU con química, súper importante. Más asignaturas, biología, 2 puntos, economía, 2 puntos. Vamos a dedicarle tiempo a esas asignaturas, porque son las que más puntos nos dan. Y a lo mejor no le vamos a dedicar tanto tiempo a lengua, que también es importante, porque cuanto más saquemos de ese punto, mejor. Pero solo vale 1 punto. Y tener ese esquema en la cabeza de cómo se distribuyen los puntos en la PAU es fundamental a la hora de saber cuánto tiempo tenemos que dedicar a cada asignatura. Y con esto voy a pasar al 6.º error. Pero antes de eso, he de decirte de que si en casa y en clase te salen los ejercicios, pero cuando luego llegas al examen de mates, te pones nervioso, te bloqueas y luego tus notas no acaban reflejando el esfuerzo que haces en casa, justamente estoy preparando un taller los días 1, 2 y 3 de septiembre. Es un curso gratuito que puedes inscribirte y reservar tu plaza ahora en el link de la descripción del vídeo. Ahí tienes toda la información. Y si estás por ahí nos veremos. Te voy a enseñar a cómo hacer simulacros de matemáticas para llegar preparado, cómo planificar una semana con muchos exámenes. También te enseñaré herramientas de IA para hacer todo esto que estamos comentando en el vídeo y otras cosas que te van a ayudar. Puedes registrarte y reservar tu plaza ahora de forma totalmente gratuita en el link de la descripción. Y con esto paso al 6.º punto. Y es la presentación de los exámenes. Yo era malísimo cuando en el instituto, era malísimo. Solo me enfocaba en cómo tenía que, en saberme la mayor cantidad de teoría y de temario posible, pero no cuidaba nada la presentación. Entender mi letra era como entender un jeroglífico. Y hoy en día, con estudiantes que sacan muy buena nota, veo lo importante que es. Mis profesores en su momento también me lo decían y no les hacía caso. Pero la presentación en la PAU es muy importante. También en bachillerato. Y todas estas cosas, vale, lo cuido ahora en segundo de bachiller. En segundo de bachiller empiezo practicando y empiezo tratando de hacer una presentación muy buena en mis exámenes. Y luego cuando llego
a bachillerato, cuando llego a selectividad, entonces ya la clavo y hago una presentación perfecta. Porque tú tienes en cuenta que un corrector tiene solo 15 minutos para corregir tu examen. Por lo tanto, es muy importante que hagas una muy buena presentación y que cuides mucho tu presentación en los exámenes. Séptimo punto, y espero que no estés cometiendo este error, es no usar una agenda. Y sí que posiblemente tengas una agenda, pero si está en la mochila sirve de poco. Tienes que tener una agenda y coger el hábito de mi profe me dice que tengo un examen, lo anoto. Tengo ejercicios que entregar, lo anoto. Importantísimo. Si quieres sacar buena nota, la agenda es imprescindible. Imprescindible. Y usar esa agenda, no solo tenerla. Más puntos. El octavo error es no tener claro cuántos días quedan hasta selectividad y tener una planificación clara, y también para tus exámenes de bachillerato. Por eso te recomiendo mucho que pongas un calendario en tu habitación donde indiques tanto entregas de trabajos, entregas de examen y, por supuesto, los días que tienes la selectividad, para tener claro cuántos días te quedan, voy bien preparado, voy mal preparado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ir poniéndote bullet points, metas, de decir, hasta aquí, ¿cómo lo estoy llevando? Bien, tengo que darme más caña. No, lo llevo bastante bien, quizás estoy un poco cansado, voy a bajar un poquito el ritmo, porque tenemos que llegar con energía a selectividad. Eso es importante. Noveno punto, ¿qué escojo? ¿Historia o filosofía? Error que cometen muchos alumnos. Sobre esto, el punto más importante, aquí yo he escuchado muchas veces, no, para escoger esto, lo que nos tenemos que fijar en qué temario es más largo. Realmente, si quieres sacar muy buenas notas, la asignatura mejor suele ser historia. ¿Por qué? No porque tenga un temario más largo o incluso un temario más difícil, sino porque es mucho más objetiva en su corrección. Es decir, un corrector va a valorar mucho más, y sobre todo en algunos exámenes de algunas comunidades autónomas, en filosofía es mucho más subjetivo, porque a veces tienes que explicar tu opinión sobre un tema o apoyarte en la filosofía para hablar sobre cómo pensaba un autor, y eso es mucho más difícil. Y entra mucho más la opinión del corrector. En historia, si pones los datos correctos, te va a salir bien y no vas a tener ningún problema. Por eso, generalmente se recomienda historia de España a historia de la filosofía. Y por último, en décimo lugar, la nueva PAU. Te lo he dicho al principio del vídeo y quiero explicarte la diferencia con la nueva PAU. El punto más importante de la nueva PAU es que ahora, sobre todo en exámenes como matemáticas o como química o física, tienes un problema de los 4 problemas o 5 problemas que suele tener, o 5 ejercicios, tienes ahora un problema competencial, que esto es unos cálculos, son unos cálculos, un problema que te ponen mucho contexto, te cuentan una historia muy larga, y eso puede ser muy difícil para nuestro cerebro extraer ahí de la operación que tenemos que sacar. Por eso cuesta bastante. Esa es la gran diferencia, y por eso hay alumnos que han bajado sus notas, y por eso las notas están bajando, porque claro, si lo llevas regular, pues a lo mejor 3 ejercicios lo puedes sacar, o 2, pero claro, ese cuarto ejercicio, ese quinto ejercicio más competencial, ese problema, es bastante difícil y marca mucho la diferencia entre aquellos estudiantes que acaban sacando muy buenas notas de aquellos que no. Por lo tanto, para repasar estos ejercicios, ver exámenes de los últimos 2 años, que ya son competenciales con este nuevo modelo, y no solo de tu comunidad, sino también te va a ayudar de otras comunidades, porque estos temarios son bastante similares entre comunidades autónomas, sobre todo en el caso de matemáticas. Espero que este vídeo te haya ayudado, y como te he dicho, si en casa y en clase te esfuerzas y te estás sacrificando, pero luego llega el examen y dices, es que no se luce mi esfuerzo, justamente para eso estoy dando un curso los días 1, 2 y 3 de septiembre, totalmente gratuito y en directo. Puedes inscribirte y reservar tu plaza ahora, gratis, en el link de mi perfil. Nos vemos ahí.